¿Qué pasaría si la persona que menos esperamos, alguien a quien quizás miramos con distancia, nos ofreciera una lección de generosidad que desmontara todas nuestras certezas? Hoy vamos a analizar una reflexión muy personal, una especie de diario espiritual, fechado el 21 de enero de 2026, que narra un encuentro que, bueno, lo cambia todo. Y lo interesante es cómo está estructurado. No es un simple relato, es un documento que sigue el armazón de la Lectio Divina, Ah, sí. una antigua práctica de meditación y lectura espiritual. Pero, en lugar de un texto sagrado, el punto de partida es un encuentro muy real, muy crudo, en la calle. El título que le da su autor ya nos pone en situación, fíjate. Dios se deja encontrar donde el ego no quiere mirar. Antes de meternos en la historia, expliquemos un momento esto de la Lectio Divina. Para quien no lo conozca, es como un método de análisis, una forma de rezar o algo intermedio, porque suena bastante formal. Pues es una mezcla fascinante. Imagina una forma de leer muy, muy lenta, muy profunda, casi de rumiar el texto o la experiencia. El objetivo no es sacar información, como haríamos al leer una noticia, sino buscar una transformación personal. Ya, Por eso tiene esas 4 fases que vamos a seguir hoy. Primero, lees y entiendes qué ha pasado, el hecho en sí, eso es la lectio. vale. Luego meditas qué te dice eso a ti, personalmente, la meditatio. Esa reflexión te lleva a una respuesta, a un diálogo íntimo, que sería la oratio, la oración. Y finalmente, te quedas en silencio, asimilando la experiencia en un plano más profundo, la contemplatio. Es un camino completo, vamos, del hecho a la revelación. Un cigarrillo y 2 empanadillas se convierten en una bomba de relojería para el ego. Totalmente. Y en una lección brutal sobre la verdadera caridad. Tiene miga, ¿eh? Vamos a ello. De acuerdo, empecemos por los hechos, por la lectio. La escena es muy cinematográfica, una noche de lluvia intensa. El autor del texto cuenta que se refugia bajo unos soportales y ahí está él. Un indigente al que conoce de vista, de otros encuentros. Exacto. Y el hombre va directo al grano, sin rodeos. Le dice, Señor, hoy sí me va a dar algo, ¿verdad? Así, de repente. Y en esa misma frase ya tenemos al primer protagonista invisible de la historia, el ego del autor. La nota describe cómo, de forma automática, una voz interior le dice, claro, dale algo y de paso le pides un cigarro. Es que es buenísimo. Fíjate qué interesante, no es un acto puro de dar, es una transacción encubierta, un intercambio calculado para que el gesto no sea del todo gratuito. Es que ese detalle es genial, porque destapa la trampa mental al momento. No es generosidad, es una compra. Y lo mejor es que el ego, al que el texto describe como astuto, ni siquiera se conforma. No, claro. Le pide el cigarro, pero cuando ve que el hombre saca tabaco de liar, siente como una punzada de decepción. Quería un cigarrillo industrial, uno normal. El ego es un contable tiquismiquis. Totalmente. Es esa necesidad de control, de que las cosas sean exactamente como las hemos planeado. Pero mientras el indigente, ajeno a todo esto, se pone a liar el cigarro con cuidado, empieza a soltar un discurso un tanto... Inconexo. Sí, dice que es hijo de un tal Luis Alfonso I, que pertenece a la realeza. Y de repente, suelta una frase clave. Dice que cobra una pensión desde hace 18 años. Y la reacción del autor es casi un acto reflejo, una pequeña pulla competitiva. Le contesta, pues ya tienes más que yo no tengo ingresos. Uf, Una frase dicha casi sin pensar, quizás para marcar una extraña igualdad, o incluso, no sé, una superioridad moral en la precariedad. Pero esa frase lo dinamita todo. es el punto de inflexión absoluto, porque el indigente detiene lo que está haciendo, le mira y de forma totalmente impulsiva le pregunta si va a cenar esa noche. Madre mía. Y sin esperar siquiera una respuesta, abre una pequeña caja de cartón que lleva consigo. Dentro hay 2 empanadillas y una Coca-Cola. Su cena, probablemente. Me deja sin palabras. La imagen del hombre ofreciéndole su propia cena al autor. Es brutal. ¿Cómo reacciona él? Porque yo estaría en shock, completamente descolocada. Y esa es la palabra que usa el texto para describir el impacto. Demoledor. Es una imagen potentísima. El hombre coloca las empanadillas, la bebida y 2 chicles en el bordillo de un escalón y se lo entrega de una forma que no admitía un no por respuesta. ¡Qué fuerte! Le da el cigarrillo ya liado,
Se levanta y sin más se da la vuelta y se pierde de nuevo bajo la lluvia torrencial. El que vino a pedir acaba dando, y el que iba a dar se queda allí, con la cena de un mendigo en las manos. Vaya escena. Y aquí es donde empieza la segunda fase, la meditatio, la reflexión. Porque un gesto así te tiene que reventar por dentro. ¿Qué sacas en claro de algo así? Pues la primera sensación que describe no es gratitud, ni asombro, es humillación, Ah, un sentimiento crudo de vergüenza. El pensamiento inmediato es, un mendigo dándome caridad a mí. Todo su esquema mental, su posición de salvador o de persona en una situación superior, se viene abajo en un segundo. entiendo perfectamente ese sentimiento. Es el ego herido de muerte. Se da cuenta de que su compasión era una farsa calculada. El texto dice algo como que miraba a esa persona con una distancia segura, en plan, no vaya a ser que su vida me involucre. Claro, Y de repente esa barrera desaparece. Esta persona, que vive en la incertidumbre absoluta, le acaba de dar lo único que tenía, sin miedo al mañana. exacto. Y esa humillación inicial da paso a la primera gran revelación. Se da cuenta de que no puede separar su vida espiritual, sus oraciones o sus palabras de alabanza a Dios, del trato que le da a la persona que tiene delante. Porque una cosa es la teoría y otra, la práctica. Y aquí es donde hace una distinción que me parece fundamental. ¿Cuál es? Distingue entre dos tipos de otro. Por un lado, está el otro con el que nuestro ego se siente cómodo. La gente que validamos socialmente, con su trabajo, su familia, su casa. Acercarse a ellos es fácil, incluso nos beneficia. Ya, claro. Pero el verdadero desafío, y donde según él se encuentra lo divino, es en esos otros que, como el mendigo, siendo también santos, entregan lo que no tienen. O sea, que la revelación no ocurre a pesar de la condición de mendigo del hombre, sino precisamente a través de ella. El texto lo dice claro. Allí, donde el ego se resiste a mirar, Dios se manifiesta con más verdad. Es una inversión total de valores. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado. Entiendo el punto del autor sobre su ego, pero ¿no hay un riesgo de romantizar la pobreza? ¿De convertir a esta persona en una especie de santo salvaje que existe solo para darle una lección espiritual a alguien más privilegiado? Es una crítica muy válida y un peligro real en este tipo de relatos. Creo que el autor es consciente de ello y por eso el foco de la reflexión no está tanto en la biografía del mendigo como en su propia reacción interna. Mm, Es, como decíamos, una autopsia del ego. Pero la pregunta es muy pertinente. ¿Estamos viendo a la persona real o solo el símbolo que representa para nosotros? Creo que la clave está en cómo esto le lleva a redefinir el concepto de caridad. Se da cuenta de que lo que él iba a hacer no era caridad, era limosna, Eso es. que es dar lo que nos sobra, un acto que a menudo refuerza nuestra posición de poder. La verdadera caridad, la que acaba de recibir, es otra cosa. Es la que, según sus palabras, da lo que no tiene. Pero a ver, ¿es realmente factible? Dar lo que no se tiene suena casi a un ideal inalcanzable, a una hipérbole. En la práctica, ¿cómo se traduce eso sin ponerse uno mismo en una situación de riesgo extremo? Esa es la clave de la provocación del texto. No se refiere necesariamente a lo material, o no solo a eso. Dar lo que no tienes puede ser dar tu tiempo cuando no lo tienes, ofrecer paciencia cuando estás agotado, dar una escucha atenta cuando tu mente está en 1000 sitios. Dar desde tu propia carencia. Exacto, no desde tu abundancia. El mendigo le dio su comida, sí, pero sobre todo le dio dignidad, le vio como un igual con una necesidad y actuó. Le devolvió la humanidad que el ego del autor le estaba negando. Y esa es la conclusión a la que llega. El amor de Dios, o la generosidad, o como queramos llamarlo, no es un concepto abstracto. Es una experiencia que se manifiesta en actos concretos. El texto termina esta fase con una frase potentísima. Cuando el ego gobierna, simplemente existimos. Mm, Cuando se permite que ese amor actúe a través de uno, entonces vivimos. Pasamos de ser espectadores a ser participantes. Y todo este torbellino de reflexiones, de la humillación a la revelación, desemboca de forma natural en la tercera fase, la oratio, la oración. Ya no es un pensamiento, es un diálogo, una petición. Y no es una petición cualquiera. No pides ser más fuerte o más bueno o más generoso. La oración que formula es: Dios Padre, Dios Santo, humilla a mi ego para que la verdad de la caridad brote en el corazón del otro, acogiéndolo tú en mí.
Analicemos esto porque es muy potente. No pide fuerza para él, pide humildad. Reconoce que el ego es el obstáculo principal. Y no pide ser él quien acoja al otro, sino que sea esa fuerza superior, tú, la que acoja al otro en mí. Es una renuncia total al protagonismo. Total. Es decir, yo solo no puedo, mis intenciones están contaminadas por el ego, así que quítame de en medio y actúa tú a través de mí. Es el reconocimiento de la propia incapacidad, que es un paso espiritual y psicológico enorme. La frase «con nuestras propias fuerzas no podemos» es el resumen perfecto. Pide, en esencia, poder mirar a la gente no con sus propios ojos, que ya ha visto, que juzgan y calculan, sino, con otros ojos, con una mirada limpia. Y tras esa petición, tras vaciarse de alguna manera, llega la última fase, la contemplatio, el cierre del círculo. Y es la fase más silenciosa. El texto la describe como un momento sin palabras, de regocijo del alma sincero y con humildad. ¿Qué significa exactamente ese regocijo? Porque después de una experiencia tan intensa que empieza con humillación, uno pensaría en agotamiento o confusión. ¿Es paz? ¿Es alegría? El texto lo describe como una dicha sobrecogida en el pecho. No es una alegría ruidosa, sino una paz profunda que llega precisamente después de que el ego ha sido desarmado, derrotado. La calma después de la tormenta. Justo. Es como si al renunciar a controlar, a juzgar y a calcular, el autor encontrara una libertad y una serenidad que no tenía antes. Es la paz de dejar de estar en guerra contigo mismo y con los demás. Entonces, si recapitulamos el viaje completo, es fascinante. Un momento que podría ser trivial, un intercambio incómodo en una noche de lluvia, se convierte en una profunda autopsia del ego. Sí. Y en una revelación sobre la verdadera naturaleza de la generosidad y la conexión humana. Las claves son muy claras. Primero, la idea de que lo sagrado o lo revelador puede manifestarse en los lugares y las personas más inesperadas, precisamente en aquellas que nuestra vanidad y nuestros prejuicios tienden a ignorar o a menospreciar. Claro, nuestra zona de confort rara vez nos enseña algo nuevo. Para nada. Y segundo, esa distinción brutal entre la limosna y la caridad. Entre dar lo que te sobra, que te coloca en una posición de poder, y compartir desde tu propia necesidad, que es un acto de igualdad radical y de restauración de la dignidad del otro. Es un cambio de paradigma completo. Al final, toda la reflexión es una invitación potentísima a cuestionar nuestras propias motivaciones cada vez que interactuamos con alguien, sobre todo cuando hay una diferencia de poder o de estatus. Sí. ¿Lo hacemos desde el ego, buscando una recompensa, aunque sea sutil, o desde un lugar de conexión genuina? La verdad es que el texto te deja pensando. El propio autor, al final de su nota, se plantea una serie de preguntas que quedan en el aire. Pero hay una que me parece especialmente provocadora, y creo que es la reflexión perfecta para cerrar. A ver, dispara. La pregunta que se hace, y que nos deja